Bienvenidos a mi canal. Soy Armando Silva. Hoy vamos a responder una pregunta que muchas personas hacen cuando comienzan a trabajar con generadores portátiles. ¿Se pueden conectar varios generadores eléctricos inverter en serie para aumentar el voltaje? Por ejemplo, si tenemos dos generadores de 120 voltios, podemos conectarlos para obtener 240 voltios, si conectarlos en serie. La idea parece lógica, porque todos sabemos que cuando se conectan baterías en serie, el voltaje se suma. Pero cuando hablamos de generadores inverter, la situación cambia completamente. En este video vamos a explicar cómo funcionan realmente los generadores inverter. ¿Qué pasa si intentas conectarlos en serie? ¿Por qué esto puede dañar el equipo? ¿Cómo se conectan correctamente varios generadores inverter sobre todo, ¿no? ¿Y qué métodos sí permiten obtener 240 voltios en forma segura? Si trabajas con plantas eléctricas portátiles, este tema puede evitarte daños costosos en equipos. Vamos a dividir este video en siete partes para su mejor entendimiento. Entonces, parte 1. ¿Qué es un generador inverter? Para entender el problema, primero debemos comprender cómo funciona un generador inverter. Un generador convencional produce corriente alterna directamente desde el alternador. Es decir, el motor que tenga mueve el alternador y se produce corriente alterna, ¿no? Pero un generador inverter trabaja en forma diferente. El proceso interno ocurre en tres etapas. Primera etapa. El motor de combustión hace girar el alternador y produce corriente alterna, como estaba diciendo, ¿no? Cuando decimos que un enchufe tiene 230 voltios, estamos simplificando la realidad. En la corriente alterna, el voltaje nunca está quieto, sube y baja, cruza por cero, cambia de dirección constantemente. Vean el dibujo que ahí les muestro, ¿no? Para que vean cómo funciona, ¿no? Entonces, para poder estudiar y medir esta montaña rusa eléctrica, necesitamos parámetros específicos que definan su comportamiento en el tiempo, como la frecuencia y el periodo, y su magnitud real, como el valor pico y el valor eficaz, o RMS. Vean el dibujo también, ahí lo ven claramente, ¿no? Entonces, un giro del alternador crea un ciclo de onda sinusoidal. Aprende a identificar su frecuencia, periodo, voltaje máximo o pico, y el valor eficaz o efectivo. Segunda etapa. Esa corriente alterna se rectifica y se convierte en corriente continua. La corriente alterna y continua se diferencian por su comportamiento en el tiempo. La corriente alterna es una onda periódica, generalmente sinusoidal, que cambia de polaridad y magnitud constantemente, mientras que la corriente continua es constante y unidireccional. La corriente alterna se usa para transporte eficiente y la corriente continua para dispositivos electrónicos. Ahí les muestro un dibujo donde pueden ver claramente la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Como verán, los electrones libres en la corriente continua se mueven en una sola dirección, mientras que en la corriente alterna cambian constantemente de dirección. ¿De acuerdo? Entonces, tercera etapa. Un circuito electrónico llamado inversor convierte nuevamente esa corriente continua en corriente alterna estable. Fíjense que pasamos de corriente alterna a corriente continua y regresamos a corriente alterna, ¿no? A través de un inversor. Este proceso permite que la salida eléctrica tenga un voltaje estable, frecuencia estable, baja distorsión armónica. Por eso los generadores inverter son ideales para equipos electrónicos sensibles. Sin embargo, la electrónica interna también introduce ciertas limitaciones importantes. Parte 2. Vamos con la parte 2 ahora. Así, por eso que lo separé para que se entienda mejor el concepto de lo que estamos diciendo, ¿no? Conexión en serie. ¿Cómo funciona en electricidad? En electricidad, conectar fuentes en serie significa colocar una después de la otra. Cuando esto se hace correctamente, el voltaje se suma. Por ejemplo, una batería de 12 voltios más otra de 12 voltios, la conectamos en serie y nos producen 24 voltios, así como lo ven en el dibujo, ¿no? El principio es sencillo.
El positivo de una fuente se conecta al negativo de la otra. El voltaje total es la suma de ambos. Pero ojo, las corrientes no se suman, se limitan al menor valor de ampere hora. Este método funciona perfectamente con baterías, celdas solares, fuentes aisladas. Pero cuando hablamos de generadores eléctricos, las condiciones cambian, especialmente cuando se trata de generadores inverter. Parte 3. ¿Por qué no se deben conectar generadores inverter en serie? Intentar conectar generadores inverter en serie puede generar varios problemas. El primer problema es el neutro interno. Muchos generadores inverter tienen el neutro conectado internamente al sistema electrónico. Eso significa que no están completamente aislados. El segundo problema es la sincronización de la onda. Cada generador produce una onda de corriente alterna. Si dos ondas no están perfectamente sincronizadas, pueden producir conflictos eléctricos. Esto puede provocar corrientes de retorno, interferencia, picos de voltaje. El tercer problema es la electrónica interna. Los generadores inverter contienen tarjetas electrónicas sensibles. Si la corriente regresa de otro generador, puede dañar los circuitos. En muchos casos, el resultado es daño total del inversor y la reparación puede ser muy costosa. Por eso, los fabricantes advierten claramente que no deben conectarse los generadores inverter en serie. Parte 4. ¿En qué forma si podemos conectar generadores inverter? Si ya sabemos que en serie no pues vamos a ver en qué forma lo podemos conectar. Los fabricantes sí permiten conectar varios generadores inverter, pero no en serie. La conexión correcta es en paralelo. Cuando dos generadores se conectan en paralelo ocurre algo interesante. El voltaje permanece igual, pero la potencia se suma. Por ejemplo, un generador de 2000 vatios conectado en paralelo con otros 2000 vatios produce aproximadamente 4000 vatios. El voltaje sigue siendo 120 voltios en este caso. Este tipo de conexión se realiza mediante un kit especial de paralelización, el cual permite conectar dos generadores, generalmente inverter, idénticos para sumar su potencia nominal y manejar cargas mayores. Este kit incluye cables especiales y puertos de conexión que sincronizan automáticamente la frecuencia y voltaje, garantizando un funcionamiento seguro, eficiente, a menudo utilizado en campamentos como respaldo doméstico. Ahí les muestro una pequeña foto de cómo es ese equipo, ¿no? El kit sincroniza electrónicamente ambos generadores. Así se evitan cualquier conflicto entre ondas de corriente. Este sistema es común en generadores portátiles modernos. Para mayor información, los invito a ver mi video Cómo sincronizar varias plantas eléctricas. Ahí verán, ahí les muestro incluso cuál es el link para que puedan ver el video. Parte 5. ¿Cómo obtener 240 voltios correctamente? De un generador inverter que sea de 120, lógicamente, ¿no? Ahora viene la pregunta más interesante. Si no se pueden conectar en serie, ¿cómo podemos obtener 240 voltios? Entonces, existen tres métodos. Primer método, usar un generador que tenga una salida de 120 a 240 voltios. O sea, hay unos generadores que vienen así, que son duales. Hay generadores portátiles diseñados para respaldo del hogar o uso industrial ligero, que ofrecen salidas simultáneas de 120 a 240 voltios, permitiendo alimentar electrodomésticos grandes como aire acondicionado, bombas y dispositivos pequeños. Hay modelos destacados que incluyen opciones entre 5 kilovatios y 10 kilovatios, con tomas de alta potencia. ¿De acuerdo? Muchos generadores medianos incluyen esta opción. Segundo método, utilizar un transformador elevador. Por ejemplo, con entrada de 120 voltios y salida de 240 voltios. Este método es muy utilizado en obras y sistemas de emergencia. El tercer método, usar dos líneas de 120 desfasadas 180 grados, como lo ven en el dibujo. Ahí verán que entre la fase y el neutro tenemos 120, pero entre fase y fase, si están desfasadas en 180 grados, tenemos 240 voltios. Cuando dos líneas tienen ese desfasaje, entre ellas aparece el voltaje de 240 voltios, como estaba diciendo, ¿no? Es decir, de fase a neutro tenemos 120, pero de fase a fase 240, pero tienen que estar desfasadas 180 grados, ¿de acuerdo? Este mismo principio es usado por muchas instalaciones residenciales. Parte 6. Método avanzado con dos generadores. Existe un método más avanzado que algunos técnicos utilizan. Consiste en usar dos generadores inverter idénticos, pero en lugar de conectarlos en serie se utiliza un sistema especial para crear
dos fases opuestas de esta forma. Cada generador produce 120 voltios, pero entre dos líneas aparece un voltaje de 240 voltios. Este método requiere electrónica especial para crear el desfasaje de 180 grados, como se había algo parecido a lo que mencionamos anteriormente. Algunos fabricantes ya ofrecen módulos que realizan esta función. Esto permite obtener salida de 120 a 240 voltios, utilizando dos generadores pequeños, es decir, en el caso de que no sean duales, ¿no? Entonces, sí, porque son duales, no tiene sentido hacer esto, ¿no? Parte 7. Errores comunes que dañan los generadores. Uno de los errores más comunes ocurre cuando alguien intenta improvisar conexiones. Algunos intentan unir fase con neutro de otro generador. Otros intentan hacer conexiones cruzadas. Esto puede producir cortocircuitos internos, retorno de corriente, daño de las tarjetas electrónicas. Los generadores de inverter son muy sofisticados y sus circuitos no toleran este tipo de errores. Por eso siempre se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Concluyendo, entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Se pueden conectar generadores e inverter en serie para aumentar el voltaje? La respuesta sencilla es no, no se puede. No es un método seguro y pueden dañar los equipos. La forma correcta de conectar generadores e inverter es en paralelo. Eso permite aumentar la potencia disponible. Si necesita 240 voltios, existen métodos seguros como los que habíamos mencionado. Generadores con salidas duales, es decir, que ya viene de fábrica 120, 240 voltios, usando transformadores elevadores, módulos especiales de sincronización. Comprender esta diferencia puede evitar daños costosos y mejorar el uso de los equipos eléctricos. La electricidad es poderosa, pero también exige conocimiento y respeto por sus principios. Si te gustó este video sobre generadores e inverter y sistemas eléctricos, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía, ¿no? Aquí hablamos de plantas eléctricas, sistemas de generación, ingeniería práctica y soluciones reales para el campo eléctrico. Nos vemos en el próximo video y un fuerte abrazo.